Ella casi perdió la vida en la oscuridad del bosque, pero el hombre que la rescató jamás imaginó que aquella desconocida de ojos suaves derrumbaría todo lo que él creía imbatible. Al verla por primera vez, algo dentro de él se quiebra, y la propuesta inesperada que hace frente a todos cambia el destino de ambos. Un mes a su lado, en la mansión del empresario más temido del país, y un sentimiento imposible empieza a nacer donde ninguno creía que pudiera existir. El sol de la tarde entraba por los ventanales del piso 32, bañando de luz dorada el despacho más imponente de Barcelona. Marco Esquivel permanecía de pie frente al ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo sus pies como un tablero de ajedrez donde él movía las piezas más importantes. A sus 37 años, había construido un imperio que sus padres jamás imaginaron. Esquivel Petroleum era ahora la tercera mayor empresa petrolífera de Europa, con operaciones en 4 continentes y beneficios que superaban los 3.000 millones anuales. Pero el poder tenía un precio que pocos comprendían. Marco vivía rodeado de lujo y completamente solo. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. La voz eficiente de su asistente resonó en el silencio del despacho. «Señor Esquivel, Javier Calderón solicita verle con urgencia. Dice que es un asunto personal grave». Marco frunció el ceño. Javier llevaba 12 años trabajando para él, primero como ingeniero de campo y ahora como supervisor de operaciones en la refinería de Tarragona. Era uno de los pocos empleados en quienes confiaba, un hombre trabajador y honesto que jamás había pedido favores personales. «Que pase». Cuando Javier entró, Marco supo de inmediato que algo terrible había sucedido. El hombre tenía los ojos enrojecidos, el rostro demacrado y sus manos temblaban mientras cerraba la puerta tras de sí. «Señor Esquivel, yo...» La voz se le quebró. «Necesito su ayuda. Mi hermana ha desaparecido». Marco señaló una de las butacas de cuero frente a su escritorio y se sentó al otro lado, adoptando su postura habitual de escucha atenta que tantas veces había usado en negociaciones. Pero esta vez no era una negociación, era algo que tocaba una fibra extraña dentro de él. «Cuéntame». Javier se dejó caer en la butaca, pasándose las manos por el rostro. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Violeta, mi hermana menor, salió hace 4 días a hacer una ruta de senderismo en la Sierra de Collserola. Es profesora, necesitaba desconectar después de un trimestre difícil en el colegio. Debía regresar el mismo día, pero nunca volvió. Hemos buscado con la policía local, con voluntarios, pero la zona es extensa y...» La voz se le quebró completamente. Marco sintió algo moverse dentro de su pecho, un recuerdo incómodo que prefería mantener enterrado. Él también había perdido a alguien una vez, y nadie había podido ayudarle entonces. Han rastreado su teléfono móvil. Se apagó a las 3 horas de salir. La última señal fue cerca del refugio de Saint-Médard, pero desde entonces nada. Los equipos de rescate dicen que podría haber caído, haberse desorientado, que tal vez... Las palabras murieron en sus labios, incapaz de verbalizar el peor miedo. Marco se levantó y caminó hasta el ventanal. Por primera vez en años, una decisión no tenía que ver con negocios ni beneficios. Tenía que ver con algo más visceral, más humano. Se giró hacia Javier. «Movilizaré todos los recursos necesarios, helicópteros con cámaras térmicas, equipos de búsqueda especializados, perros rastreadores. Tengo contactos con la unidad de rescate de montaña del ejército. Los pondremos a trabajar esta misma noche». Javier levantó la vista, los ojos brillando con una mezcla de gratitud y desesperación. «Señor Esquivel, yo no puedo pagar...» Marco alzó una mano, cortando la frase. «No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de hacerlo bien. Tu hermana será encontrada, Javier. Te doy mi palabra». Lo que Marco no mencionó, lo que ni siquiera se atrevía a admitir completamente ante sí mismo, era que había visto una fotografía de Violeta Calderón 3 semanas antes. Durante una reunión informal en la refinería, el teléfono de Javier había sonado y al sacarlo del bolsillo, la pantalla mostraba una imagen, una mujer de sonrisa dulce y ojos luminosos.
celebrando algo en lo que parecía una reunión familiar sencilla. Javier había murmurado una disculpa y guardado el móvil rápidamente, pero Marco había quedado perturbado. Aquella mujer tenía algo que él no sabía nombrar, pero que se había quedado grabado en su memoria con una persistencia molesta. Durante días se había sorprendido pensando en aquella sonrisa genuina, tan diferente de las sonrisas calculadas que veía a diario en su mundo de lujo y falsedad. Y ahora ella estaba perdida en algún lugar de la montaña, posiblemente herida, asustada, sola. Marco descolgó el teléfono de su escritorio y comenzó a hacer llamadas. En menos de 2 horas, había movilizado un operativo de búsqueda que costaba más de 50.000 euros, 3 helicópteros equipados con tecnología de última generación, 2 equipos de rescate especializados con perros entrenados y un sistema de drones con cámaras térmicas que cubrirían cada centímetro de la sierra. El dinero no era problema cuando se tenía tanto como él. Y por primera vez en años, Marco Esquivel sintió que su fortuna servía para algo realmente importante, porque en lo profundo de su pecho, donde normalmente solo habitaba el vacío, había comenzado a latir algo parecido a la urgencia. Necesitaba encontrarla, no solo por Javier, sino por una razón que aún no comprendía del todo, pero que lo estaba consumiendo por dentro. Violeta Calderón tenía que ser encontrada, y cuando lo fuera, Marco ya sabía que nada volvería a ser igual. 48 horas después del inicio del operativo, Marco Esquivel no había dormido más que breves siestas en el sofá de su despacho. Había seguido cada reporte, cada actualización de los equipos de búsqueda, con una intensidad que había sorprendido a su asistente. No era propio del señor Esquivel involucrarse personalmente en nada que no fueran fusiones millonarias o negociaciones con jeques petroleros. Pero esto era diferente. Esto era ella. Cuando el walkie-talkie crepitó con la noticia a las 6 de la mañana del 5.º día, Marco sintió que su corazón se detenía por completo. La hemos encontrado. Repito, hemos encontrado a la señorita Calderón. Está viva. Marco no esperó un segundo más. En menos de 20 minutos, su helicóptero privado despegaba del helipuerto de la empresa, rumbo a las coordenadas exactas donde el equipo había localizado a Violeta. Javier iba con él, aferrado al asiento, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El helicóptero aterrizó en un claro cerca del barranco, donde la habían encontrado. Marco bajó antes incluso de que las hélices dejaran de girar por completo, su traje de diseño completamente fuera de lugar en aquel entorno agreste. Los miembros del equipo de rescate lo guiaron por un sendero estrecho hasta donde ella estaba. Y entonces Marco la vio. Violeta Calderón estaba sentada sobre una manta térmica, envuelta en otra adicional alrededor de los hombros. Tenía el cabello oscuro enredado, el rostro sucio y arañado, los labios agrietados por la deshidratación. Pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marco, algo violento y completamente inesperado explotó dentro del pecho de él. No era solo atracción física, aunque ella era hermosa de una forma delicada y natural que lo desarmaba por completo. Era algo más profundo, algo primario y aterrador. Era como si todas las defensas que había construido durante 37 años se desmoronaran en un instante, dejándolo completamente expuesto y vulnerable ante una mujer que ni siquiera lo conocía. Los ojos de Violeta eran de un marrón cálido, enormes en su rostro demacrado, y lo miraban con una mezcla de confusión y agradecimiento. Marco se quedó paralizado, incapaz de moverse, sintiendo por primera vez en su vida que su legendario control estaba a punto de quebrarse. ¡Violeta! Javier pasó corriendo junto a Marco y se arrodilló junto a su hermana, abrazándola con cuidado de no lastimarla. Gracias a Dios, gracias a Dios. Marco se obligó a caminar hacia ellos, forzando su cerebro a funcionar de nuevo. Uno de los paramédicos le informó rápidamente: deshidratación severa, hipotermia leve, algunas contusiones y cortes superficiales, pero nada grave. Increíblemente, nada grave. Violeta lo miraba ahora con más atención, sus ojos recorriendo el traje perfectamente cortado, el reloj que costaba más que un coche deportivo,
la postura de poder innato que Marco no sabía ocultar. Ella frunció ligeramente el ceño, claramente tratando de entender quién era aquel hombre, que la observaba con una intensidad casi incómoda. «Violeta», dijo Javier, pasándose el dorso de la mano por los ojos. «Él es Marco Esquivel, mi jefe. Él organizó todo esto. Los helicópteros, los equipos de búsqueda, todo. Él te salvó la vida». Los ojos de Violeta se abrieron más, y Marco pudo ver el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo que acababa de escuchar. Ella separó los labios como si fuera a decir algo, pero la voz le salió apenas como un susurro ronco. «Gracias». Esa única palabra, pronunciada con tal sinceridad y vulnerabilidad, hizo que algo dentro de Marco se contrajera dolorosamente. Necesitaba más. Necesitaba conocerla, entenderla, descubrir por qué aquella mujer frágil y sucia lo estaba destrozando por dentro sin siquiera intentarlo. Y entonces, sin pensarlo realmente, sin calcular consecuencias como hacía con cada decisión empresarial, Marco Esquivel habló. «Hay una condición». El silencio que siguió fue absoluto. Javier lo miró sin comprender. Los miembros del equipo de rescate intercambiaron miradas incómodas. Violeta simplemente lo observaba esperando. Marco se arrodilló frente a ella, ignorando el barro que manchaba su pantalón de 3.000 euros, y la miró directamente a los ojos. «Salvé tu vida, Violeta Calderón. Movilicé recursos, tiempo, dinero, y a cambio quiero un mes». «¿Un mes?», repitió ella, la voz todavía débil, pero con un tono de confusión creciente. «Un mes de tu tiempo. Vendrás a mi mansión en las afueras de Barcelona. Vivirás allí como mi invitada. Solo tú y yo. Un mes completo». Javier se puso de pie de golpe, la cara enrojecida de furia. «¿Qué demonios está diciendo? Es mi hermana. ¿Qué clase de propuesta indecente es esta?». Marco no apartó la mirada de Violeta. Necesitaba que ella lo entendiera, aunque ni él mismo entendía completamente lo que estaba pidiendo. Solo sabía que no podía dejarla ir. No todavía. No sin descubrir por qué ella lo había desarmado tan completamente. «No es lo que piensas, Javier», dijo Marco con voz firme. «Es simplemente un mes de compañía, nada más. Tienes mi palabra». Violeta lo estudiaba con aquellos ojos enormes y perceptivos. Marco podía ver que ella estaba procesando la situación, evaluando. Y entonces ella hizo algo que lo sorprendió completamente. Preguntó con voz débil pero directa. «¿Por qué?». Marco no tenía una respuesta que pudiera dar en voz alta. No podía decir que la había visto en una fotografía y no había podido dejar de pensar en ella. No podía admitir que sentía algo que no sabía nombrar, pero que lo estaba consumiendo. Así que mintió a medias. «Porque un hombre en mi posición puede pedir lo que quiera. Y yo quiero esto». Violeta lo miró durante un largo momento. Marco vio el momento en que ella tomó su decisión, y su corazón latió con fuerza dolorosa cuando ella asintió lentamente. «Acepto». «Violeta, no». Javier la agarró del brazo. «No tienes que...». «Tengo deudas, Javier», dijo ella con voz más firme ahora. «Necesitamos ayudar a mamá y él me salvó la vida. Un mes no es nada comparado con eso». Pero cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Marco, él supo la verdad. No era solo por las deudas. Había algo en la forma en que ella lo miraba, algo en la forma en que su respiración se había acelerado ligeramente. Ella también lo había sentido, aquella conexión inexplicable e imposible. Y durante el próximo mes, Marco descubriría exactamente qué era. La mansión de Marco Esquivel no era lo que Violeta había imaginado. Esperaba ostentación fría, mármol blanco y decoración impersonal de revista. En cambio, encontró una casa de piedra antigua restaurada con gusto exquisito, rodeada de jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaba situada en las colinas de Vallvidrera, lo suficientemente alejada de Barcelona para ofrecer privacidad absoluta, pero con vistas espectaculares de la ciudad iluminada por la noche. El ama de llaves, una mujer mayor llamada Rosa, la recibió con calidez profesional y la condujo a una habitación en el segundo piso. Era espaciosa y elegante, con ventanales que daban al jardín trasero y un baño privado que parecía sacado de un hotel de lujo. Sobre la cama había ropa nueva,
Vestidos, pantalones, blusas, todo en su talla exacta. Violeta se duchó durante casi una hora, dejando que el agua caliente lavara no solo el barro y el miedo de los últimos días, sino también la tensión que había comenzado a acumularse desde que aceptó aquella propuesta imposible. Cuando finalmente salió, envuelta en un albornoz suave, encontró sobre la cama un vestido de algodón color crema. Sencillo, pero hermoso. Se lo puso con manos temblorosas. No sabía qué esperar. No sabía qué querría él de ella aquella primera noche. Rosa llamó suavemente a la puerta y la guió escaleras abajo hasta un comedor íntimo donde Marco ya esperaba. Él se había cambiado el traje manchado de barro por pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas. Verlo así, más relajado pero aún imponente, hizo que el corazón de Violeta latiera más rápido. Marco se puso de pie cuando ella entró, un gesto de cortesía anticuada que la sorprendió. Sus ojos recorrieron su figura con una intensidad que ella sintió como un roce físico, pero no dijo nada sobre su apariencia. Simplemente apartó una silla para ella. «Siéntate, por favor. Debes estar hambrienta». La cena fue una experiencia desconcertante. Marco no se lanzó sobre ella. No hizo comentarios sugerentes, no trató de tocarla. En cambio, sirvió vino con cuidado, se aseguró de que ella comiera lo suficiente y simplemente conversó. «Javier me dijo que eres profesora», comenzó él, su voz grave y controlada. «¿Qué edad tienen tus alumnos?» Violeta tardó un momento en responder, todavía esperando la trampa, el giro que convertiría aquella amabilidad en algo más oscuro. 6 y 7 años. Enseño primero de primaria en un colegio público de Hospitalet. Debe ser agotador. Lo es, admitió ella, relajándose ligeramente. Pero también es lo más gratificante que he hecho en mi vida. Cuando un niño que lleva semanas luchando con la lectura finalmente entiende cómo funcionan las palabras y ves esa luz en sus ojos, no hay nada comparable. Marco la observaba con una atención que resultaba casi abrumadora. Era como si cada palabra que ella pronunciara fuera importante, digna de ser guardada en su memoria. «¿Por qué, profesora? Podrías haber hecho cualquier cosa». Violeta soltó una risa suave. «No todo el mundo tiene infinitas opciones, señor Esquivel, y elegí ser profesora porque quería marcar una diferencia, aunque fuera pequeña». «Marco», la corrigió él. «Llámame Marco». Hubo un silencio mientras Rosa retiraba los platos y traía postre. Tarta de limón con merengue. Violeta dio un bocado y no pudo evitar un sonido de placer. Estaba deliciosa. Marco sonrió levemente, y Violeta se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír. Transformaba completamente su rostro, suavizaba las líneas duras y lo hacía parecer más joven, menos intimidante. «¿Te gusta?», preguntó él. «Es perfecta. Hace años que no como algo tan bueno. Rosa es una cocinera excepcional. Le diré que prepare tarta de limón más a menudo». Después de la cena, Marco la invitó a caminar por la terraza. Violeta aceptó, aunque su cuerpo todavía estaba tenso, esperando el momento en que él finalmente revelaría sus verdaderas intenciones. La vista desde la terraza era espectacular. Barcelona brillaba a lo lejos como un manto de estrellas caídas, y el aire de la noche era fresco y perfumado por las flores del jardín. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Violeta de repente, girándose para mirarlo. «Y no me des la respuesta que le diste a Javier. Quiero saber la verdad». Marco la observó durante un largo momento. Violeta podía ver que él estaba librando algún tipo de batalla interna, decidiendo cuánto revelar. «Vi una foto tuya», dijo finalmente, su voz más baja, más íntima. «Hace 3 semanas, en el teléfono de tu hermano, y no pude dejar de pensar en ti». Violeta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Una foto?». Estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, no calculada ni falsa. Y pensé que hacía años que no veía algo real en medio de toda la falsedad que me rodea. Había una vulnerabilidad en su voz que Violeta no esperaba. Marco Esquivel, el hombre más poderoso que había conocido, sonaba casi perdido. «Cuando supe que estabas desaparecida», continuó él, «movilicé todo no solo porque Javier es un buen empleado. Lo hice porque necesitaba encontrarte. Necesitaba saber si eras real». «¿Y?», susurró Violeta. «¿Lo soy?».
Marco dio un paso hacia ella, acortando la distancia pero sin llegar a tocarla. Violeta podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía oler su colonia discreta y masculina. «Eres más real que cualquier cosa que haya conocido en mi vida». El corazón de Violeta latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Pero Marco no hizo nada más. No la tocó, no la besó. Simplemente la miró con aquella intensidad devastadora durante otro momento y luego dio un paso atrás. «Es tarde. Debes descansar. Rosa te despertará mañana para el desayuno». Y así, sin más, se marchó, dejando a Violeta sola en la terraza con el corazón acelerado y más confundida que nunca. Aquella noche, acostada en la cama más cómoda en la que había dormido jamás, Violeta no pudo evitar pensar en Marco, en la forma en que la había mirado, en la vulnerabilidad que había escuchado en su voz, en cómo, por primera vez en su vida, un hombre la había hecho sentir vista de verdad. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa, porque solo llevaba un día en aquella mansión y ya estaba empezando a sentir algo que no debería sentir, algo peligroso, algo real. Los siguientes días establecieron una rutina que Violeta jamás habría imaginado. Marco desayunaba con ella todas las mañanas, algo que Rosa confesó en un susurro sorprendido que el señor Esquivel nunca había hecho antes. Normalmente tomaba solo café en su despacho mientras revisaba informes, pero desde que Violeta llegó, aparecía puntualmente a las 8 en el comedor con el periódico bajo el brazo y una expresión que ella estaba empezando a reconocer: curiosidad contenida. «¿Dormiste bien?», preguntaba él cada mañana, y la forma en que esperaba su respuesta, realmente interesado, hacía que Violeta se sintiera extrañamente valorada. Durante esos desayunos hablaban de todo y de nada. Marco le preguntaba sobre su trabajo, sus alumnos, qué libros le gustaban, qué películas la hacían llorar. Violeta, por su parte, descubrió que hacer preguntas a Marco Esquivel era como excavar en roca sólida. Requería paciencia, pero de vez en cuando encontrabas algo valioso. «¿Siempre quisiste dirigir una empresa petrolera?», preguntó ella una mañana, mientras untaba mermelada en una tostada. Marco pareció sorprendido por la pregunta. Dejó su taza de café sobre la mesa y la miró pensativo. «No, de niño quería ser arquitecto. Me fascinaba la idea de crear estructuras que perduraran en el tiempo, que dejaran una marca permanente en el mundo». «¿Qué pasó?». Una sombra cruzó el rostro de Marco. «Mis padres murieron cuando tenía 24 años. Accidente de aviación privado. Heredé una empresa que ya era grande, pero que podría haber sido destruida por los tiburones corporativos si mostraba un segundo de debilidad. Así que tuve que hacerme más duro que todos ellos». No había tiempo para sueños de arquitectura. Violeta sintió una punzada de empatía. Bajo toda aquella armadura de poder y control, había un hombre que había perdido a sus padres joven y había tenido que crecer demasiado rápido. «Lo siento», dijo suavemente. «Perder a tus padres tan joven debe haber sido terrible». Marco la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Fue como aprender a respirar bajo el agua. O te adaptas o te ahogas. Yo elegí adaptarme. Al tercer día, Violeta mencionó casualmente durante el almuerzo que echaba de menos el chocolate belga que solía comprar en una pequeña tienda cerca de su apartamento. Era su capricho ocasional, su pequeño lujo cuando tenía un día especialmente difícil. Al día siguiente, cuando Rosa le sirvió el postre, Violeta se quedó paralizada. Sobre el plato había una selección de bombones belgas de la marca exacta que había mencionado. Levantó la vista y encontró a Marco observándola desde el otro lado de la mesa, una expresión casi tímida en su rostro, habitualmente controlado. «¿Cómo?» «Escucho», dijo él simplemente. «Cuando alguien me importa, escucho todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Por las tardes, Marco trabajaba en su despacho, pero siempre emergía antes del atardecer para buscarla. La encontraba leyendo en la biblioteca que había descubierto el segundo día, o caminando por los jardines, y sin decir mucho, simplemente la acompañaba. «Ven», le dijo una tarde, ofreciéndole su mano sin realmente tocarla. «Quiero enseñarte algo».
La llevó por un sendero de grava que ella no había explorado aún. Al final del camino había un mirador natural, una pequeña elevación desde donde la vista de Barcelona y el Mediterráneo más allá era absolutamente impresionante. «Vengo aquí cuando necesito pensar», confesó Marco, «cuando el peso del mundo se vuelve demasiado pesado». Violeta lo miró de perfil. El viento movía su cabello oscuro y el sol del atardecer pintaba su rostro con tonos dorados. Era devastadoramente hermoso, pero no era su belleza física lo que la estaba afectando. Era esa vulnerabilidad cuidadosamente controlada que él le permitía ver, como si solo con ella pudiera bajar la guardia. «¿Y qué piensas aquí?», preguntó ella suavemente. Marco tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba más ronca. «Últimamente pienso en cómo sería no estar solo, en cómo sería compartir todo esto con alguien que lo viera sin ambición, sin cálculos, alguien que simplemente estuviera». Violeta sintió que su corazón se comprimía dolorosamente. Quería decirle que ella estaba allí, que lo veía a él y no su dinero ni su poder. Pero las palabras se atascaron en su garganta, porque admitir eso significaba admitir algo mucho más grande y aterrador. Al 6.º día, Violeta se despertó con dolor de cabeza. No era grave, solo tensión acumulada, pero cuando bajó a desayunar, y Marco notó de inmediato que algo andaba mal, ella se sorprendió. «¿Te duele la cabeza?», preguntó él, poniéndose de pie de inmediato. «Es solo un poco de tensión. Estoy bien». Marco desapareció y regresó minutos después con analgésicos y un vaso de agua. Pero no se detuvo ahí. Durante todo el día, apareció cada pocas horas para verificar cómo se sentía. Bajó las cortinas de la biblioteca para que la luz no la molestara. Le pidió a Rosa que preparara una infusión de manzanilla que, según él, su madre solía hacer cuando él era niño y tenía dolor de cabeza. Era la atención más genuina y desinteresada que Violeta había recibido jamás de un hombre. Y la estaba destrozando por dentro, porque cada gesto amable, cada mirada atenta, cada palabra cuidadosa, estaba derribando las defensas que había intentado mantener. Aquella noche, acostada en su cama, Violeta finalmente se permitió admitir la verdad que había estado evitando. Estaba cayendo. Estaba cayendo por Marco Esquivel de una forma rápida y aterradora, y no tenía idea de cómo detenerlo. Y lo peor de todo era que una parte de ella ya no quería detenerse. En su propio dormitorio, al otro lado del pasillo, Marco miraba el techo sin poder dormir. Había pasado una semana y aún no la había tocado más allá de roces accidentales que lo quemaban por dentro, pero no podía apresurarse. Necesitaba que ella lo viera, lo conociera, decidiera por sí misma si lo que sentían era real, porque para él ya lo era. Violeta Calderón se había convertido en lo único real en un mundo de falsedad, y la idea de dejarla ir al final del mes se estaba volviendo físicamente dolorosa. Por primera vez en su vida, Marco Esquivel tenía miedo. Miedo de que ella se marchara, miedo de volver a estar solo, miedo de que lo que sentía por ella fuera mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La segunda semana comenzó con una tormenta inesperada. Violeta despertó con el sonido de la lluvia, golpeando contra los ventanales, y el cielo gris plomizo que convertía la mañana en algo melancólico y hermoso a la vez. Bajó a desayunar envuelta en un suéter de lana grueso, descalza, con el cabello todavía húmedo de la ducha. Marco ya estaba allí, pero no con su habitual periódico y expresión controlada. Estaba de pie frente al ventanal, observando la tormenta con una taza de café en la mano y una postura tensa que Violeta estaba aprendiendo a leer. Algo lo preocupaba. «Buenos días», dijo ella suavemente. Marco se giró y algo en su mirada se suavizó al verla. Sus ojos recorrieron el suéter demasiado grande, los pies descalzos, el cabello suelto, y Violeta vio cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «La tormenta es relajante», respondió ella, acercándose a la mesa. «Siempre me ha gustado la lluvia». «A mí también», admitió Marco, y había algo en su voz que sugería que hacía mucho tiempo que no compartía ese tipo de confesión con nadie. Cuando era niño,
Solía sentarme en el porche de la casa de mis padres durante las tormentas. Mi madre decía que era como si el mundo se lavara y comenzara de nuevo. Violeta sonrió con tristeza. Tu madre tenía razón. Desayunaron en un silencio cómodo, escuchando el repiqueteo de la lluvia. Pero Violeta notaba que Marco parecía distraído, como si algo pesara en su mente. ¿Sucede algo?, preguntó finalmente. Marco la miró durante un largo momento, y ella vio la lucha interna en sus ojos. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Tengo que viajar a Madrid mañana. Reuniones con inversores que llevo meses posponiendo. Estaré fuera 3 días. Violeta sintió una punzada extraña en el pecho. Solo 3 días, se dijo. No debería importarle tanto. Pero la idea de que él no estuviera allí, de desayunar sola, de no verlo aparecer al atardecer para caminar juntos, le producía una sensación de vacío que no quería examinar demasiado de cerca. Entiendo, dijo, tratando de mantener la voz neutra. Es tu trabajo. No quiero irme. Las palabras salieron de Marco con una intensidad que la sorprendió. Por primera vez en mi vida, no quiero subir a ese maldito avión. Sus miradas se encontraron y el aire entre ellos se cargó de electricidad. Violeta sintió su pulso acelerarse. Pero tienes que hacerlo, dijo ella suavemente. Yo estaré bien. Rosa cuidará de mí. Marco se puso de pie bruscamente y caminó hacia ella. Se detuvo justo frente a su silla, tan cerca que Violeta tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas. Violeta. Su nombre sonó como una súplica en sus labios. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, Rosa tiene instrucciones. Pero si me necesitas a mí específicamente, si pasa algo, llámame. No me importa si estoy en medio de una reunión con el ministro de Energía. Me subo al helicóptero y regreso. Ella asintió, incapaz de hablar porque su garganta se había cerrado de emoción. La forma en que él la miraba, como si ella fuera algo precioso que temía perder, le quitaba el aliento. Marco levantó la mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, él apartó con suavidad un mechón de cabello húmedo que se había pegado a su mejilla. Fue el contacto más deliberado que habían tenido, y Violeta sintió como si una corriente eléctrica la recorriera entera. Los dedos de Marco se demoraron un segundo más de lo necesario, rozando apenas su piel, antes de que él diera un paso atrás con respiración claramente afectada. «Volveré lo antes posible», prometió, y había algo en su voz que sonaba como si estuviera prometiendo mucho más que un simple regreso. Al día siguiente, Violeta despertó con la casa sintiéndose extrañamente vacía. Rosa le confirmó que el señor Esquivel había salido antes del amanecer, pero que había dejado instrucciones muy específicas sobre sus comidas y comodidad. Violeta pasó el día explorando partes de la casa que aún no conocía. Descubrió una sala de música con un piano de cola que claramente no se tocaba desde hacía años, una bodega con vinos de colecciones que valían más que su salario anual, un estudio de arte con lienzos en blanco que sugerían intenciones nunca realizadas. Pero lo que realmente la impactó fue el despacho de Marco en la segunda planta. Rosa había mencionado que el señor Esquivel había dicho que Violeta podía ir donde quisiera, así que ella empujó la puerta con curiosidad. Era una habitación masculina y ordenada, dominada por un escritorio de madera oscura y estanterías llenas de libros técnicos sobre energía y negocios. Pero en una de las paredes había algo que la dejó paralizada: fotografías enmarcadas. No eran las típicas fotos de empresarios posando con políticos o celebridades. Eran fotos antiguas, personales. Marco de niño con sus padres, sonriendo genuinamente. Sus padres jóvenes y enamorados. Marco adolescente con expresión seria. Y luego, nada. Como si su vida personal se hubiera congelado después de la muerte de sus padres. Violeta sintió las lágrimas picando en sus ojos. Aquel hombre poderoso y aparentemente invencible era en realidad alguien que había quedado suspendido en el tiempo, incapaz de avanzar emocionalmente después de una pérdida devastadora.
Esa noche, sola en su habitación, el teléfono que Rosa le había dado para emergencias sonó. Era Marco. ¿Estás bien?, preguntó él sin preámbulos, su voz sonando cansada pero aliviada de escucharla. «Estoy bien», respondió Violeta, acurrucándose en la cama con el teléfono pegado a la oreja. «¿Y tú? ¿Cómo van las reuniones?» «Interminables y completamente irrelevantes», gruñó él. «Paso el tiempo calculando cómo acortarlas para volver antes». Violeta sonrió a pesar de sí misma. «No descuides tu trabajo por mí». «Mi trabajo ha sido mi vida durante 13 años», dijo Marco, y había una honestidad brutal en su voz. «Y en una semana y media has conseguido que nada de eso me importe tanto como volver a casa. A ti». Violeta cerró los ojos, el corazón latiéndole salvajemente. «Marco, no digas nada todavía», la interrumpió él suavemente. «Solo duerme bien. Estaré de vuelta pasado mañana». Cuando colgaron, Violeta se quedó despierta durante horas, sosteniendo el teléfono contra su pecho, admitiendo finalmente lo que ya no podía negar. Se había enamorado de Marco Esquivel, no del hombre poderoso que movía miles de millones con una firma, sino del hombre solitario que recordaba sus preferencias de chocolate, que se preocupaba cuando le dolía la cabeza, que la llamaba desde Madrid solo para asegurarse de que estuviera bien. Y eso cambiaba absolutamente todo. Marco regresó al tercer día, exactamente cuando había prometido. Violeta estaba en el jardín, leyendo bajo un árbol de magnolias, cuando escuchó el helicóptero aterrizando en el helipuerto privado de la propiedad. Su corazón se aceleró de inmediato, y tuvo que obligarse a no levantarse corriendo como una adolescente emocionada. Pero cuando lo vio caminando hacia ella minutos después, todavía con el traje de negocios, pero con la corbata aflojada y expresión cansada, algo dentro de ella se rindió por completo. Se puso de pie, y antes de que pudiera pensar en las implicaciones, ya estaba caminando hacia él. Marco se detuvo a medio camino, observándola acercarse con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera caminando a través del fuego. Cuando estuvieron frente a frente, ninguno de los dos habló durante un momento eterno. «Me alegra que hayas vuelto», dijo Violeta finalmente, su voz apenas un susurro. La mandíbula de Marco se tensó visiblemente. Sus manos se cerraron en puños a los costados, como si estuviera luchando contra el impulso de alcanzarla. «No sabes cuánto», respondió él, su voz ronca y cargada de algo que hizo que Violeta se estremeciera. «Estos 3 días fueron los más largos que he vivido». Había tanto que decir, tanto que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a verbalizar todavía. El aire entre ellos vibraba con tensión contenida. «Ven», dijo Marco finalmente, ofreciéndole su mano. «Hay algo que quiero mostrarte». Violeta tomó su mano, y el contacto fue como tocar fuego. Los dedos de Marco se cerraron alrededor de los suyos con firmeza, como si temiera que ella fuera a desaparecer si la soltaba. La guió por un sendero diferente del jardín, uno que ella no había explorado aún. Al final del camino había un pequeño invernadero de cristal que brillaba bajo el sol de la tarde. Cuando Marco abrió la puerta, Violeta se quedó sin aliento. El interior estaba lleno de hierbas aromáticas: albahaca, romero, tomillo, cilantro, menta. El aire estaba perfumado con sus aromas mezclados, creando una sinfonía olfativa embriagadora. «Dijiste que te encantaba cocinar», dijo Marco, observando su reacción con atención casi ansiosa. «Que de niña ayudabas a tu madre en la cocina y que el olor de las hierbas frescas era uno de tus favoritos. Así que mientras estaba en Madrid, contraté a un equipo para que construyera esto». Violeta se giró hacia él, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Hiciste todo esto en 3 días?» «Hice una llamada», dijo Marco, como si fuera lo más simple del mundo. Y sucedió. Cuando tienes recursos ilimitados, casi todo es posible. Pero Violeta sabía que no se trataba de recursos. Se trataba de que él la había escuchado. Había recordado un comentario casual y había hecho que sucediera porque quería verla feliz. «Marco, esto es...» Su voz se quebró. «Nadie ha hecho nunca algo así por mí». Algo oscuro y doloroso cruzó el rostro de Marco. «Entonces la gente en tu vida ha sido increíblemente estúpida». Se miraron durante un momento cargado de significado. Marco levantó la mano y con el dorso de sus dedos
Acarició suavemente la mejilla de Violeta, secando una lágrima que había escapado. El contacto fue tan tierno que ella sintió que su corazón podría estallar. «No llores», murmuró él. «No cuando estoy tratando de hacerte feliz». «Estoy feliz», susurró Violeta. «Por eso lloro». Los ojos de Marco se oscurecieron. Su pulgar trazó el contorno de su mejilla, bajando hasta rozar apenas su labio inferior. Violeta contuvo la respiración, cada nervio de su cuerpo vibrando con anticipación. Él se inclinó ligeramente, su aliento mezclándose con el de ella, tan cerca que sus labios casi se tocaban. Y entonces Marco se apartó bruscamente, como si tocarla lo quemara. Dio varios pasos atrás, pasándose las manos por el cabello con frustración visible. «Lo siento», dijo con voz tensa. «Yo necesito ir más despacio. Necesito que estés segura». Violeta lo observó, viendo la batalla interna que libraba. Podía ver el deseo en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, cómo su respiración era irregular, pero también podía ver el control férreo que ejercía sobre sí mismo, el respeto que le tenía incluso cuando claramente la deseaba. «¿De qué necesitas que estés segura?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Marco la miró con tal intensidad que ella sintió que podía ver dentro de su alma, de que lo que sientes es real, de que no es gratitud ni confusión, de que cuando finalmente te toque como quiero tocarte, sea porque me deseas tanto como yo te deseo a ti, no por obligación, no por el acuerdo que hicimos, sino porque es lo que tu corazón quiere. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y honestas. Violeta sintió que algo se rompía dentro de ella, todas las dudas desvaneciéndose ante la vulnerabilidad absoluta en la voz de Marco. «Ya estoy segura», susurró ella. Marco cerró los ojos como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Todavía quedan 2 semanas del mes que acordamos. Dame ese tiempo. Déjame demostrarte que esto es más que atracción física. Déjame mostrarte quién soy realmente antes de que tomes una decisión que cambiará todo». Había una súplica en su voz que Violeta nunca esperó escuchar del hombre más poderoso que conocía, y en ese momento, enamorada y completamente desarmada, asintió. Esa noche cenaron juntos como siempre, pero algo había cambiado. Cada mirada se sostenía un segundo más. Cada roce accidental de manos al pasar la sal o el vino enviaba descargas eléctricas a través de ambos. La tensión sexual era tan palpable que Rosa prácticamente huyó después de servir el postre. Cuando Marco la acompañó a su habitación esa noche, se detuvo frente a su puerta. Tomó su mano y la llevó a sus labios, besando sus nudillos con una reverencia que la hizo temblar. «Buenas noches, Violeta», murmuró contra su piel. «Sueña conmigo». Y mientras ella cerraba la puerta y se apoyaba contra ella con el corazón desbocado, Violeta supo que ya no había marcha atrás. Se había enamorado perdida e irrevocablemente de Marco Esquivel. Y las próximas 2 semanas determinarían si ese amor tendría alguna posibilidad de sobrevivir más allá del mes que habían acordado. La tercera semana trajo consigo una intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. No era física, al menos no completamente, pero era profunda y aterradoramente real. Marco comenzó a despertarse más temprano para poder tomar café con Violeta antes de sus reuniones por videoconferencia. A menudo la encontraba ya en la cocina, ayudando a Rosa a preparar el desayuno mientras reía de algo que el ama de llaves había dicho. Ver a Violeta así, tan natural y cálida con su personal, hacía que algo dentro de Marco se expandiera dolorosamente. «No tienes que cocinar», le dijo una mañana, observándola mientras revolvía huevos. «Para eso está Rosa». Violeta se giró con una sonrisa traviesa que lo desarmó por completo. «Rosa me enseña recetas tradicionales catalanas. Además, me gusta cocinar, me relaja». «¿Qué más te relaja?», preguntó Marco acercándose a la isla de la cocina y apoyándose en ella, observándola con atención fascinada. Violeta pensó por un momento, mordiéndose el labio inferior de una forma que hizo que Marco tuviera que apretar los puños para no alcanzarla. La lluvia, leer antes de dormir, el olor del café por la mañana y... Se detuvo, sonrojándose ligeramente.
estar aquí, contigo. Marco sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Se acercó más, rodeando la isla, hasta quedar a su lado. Violeta tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo, y él vio su propia necesidad reflejada en aquellos ojos marrones y cálidos. Violeta, su nombre salió como un gruñido bajo. «Me estás matando». «No es mi intención», susurró ella, pero había un brillo en sus ojos que sugería que sabía exactamente el efecto que tenía sobre él. Marco sonrió, a pesar de sí mismo. Estaba descubriendo que Violeta tenía un lado juguetón que pocas personas llegaban a ver, y el hecho de que se lo mostrara a él le hacía sentir privilegiado de una forma que nunca experimentó. Aquella tarde, mientras paseaban por los jardines como se había convertido en costumbre, Violeta tropezó con una raíz expuesta. Marco la atrapó instantáneamente, sus brazos rodeándola por la cintura y atrayéndola contra su pecho. Por un momento se quedaron así, tan cerca que podían sentir los latidos acelerados del corazón del otro. «Siempre estás salvándome», murmuró Violeta, sus manos apoyadas contra el pecho duro de él. «Siempre lo haré», respondió Marco, con tal convicción que ella sintió que sus rodillas se debilitaban. Las manos de Marco permanecieron en su cintura, sus pulgares trazando círculos inconscientes a través del fino algodón de su vestido. Violeta podía sentir el calor de su toque quemándola, y cuando levantó la vista, la intensidad en los ojos de él la dejó sin aliento. «Marco», susurró, y fue una súplica y una pregunta al mismo tiempo. Él cerró los ojos, su mandíbula tensándose con el esfuerzo del control. Lentamente, con visible reluctancia, aflojó su agarre y dio un paso atrás. «2 semanas más», dijo, su voz ronca. «Te prometí tiempo y te lo daré, aunque me esté matando por dentro». Esa noche, después de la cena, Marco la sorprendió llevándola a la sala de música que ella había descubierto días antes. «¿Sabes tocar?», preguntó, señalando el piano de cola. «Un poco», admitió Violeta. «Mi abuela me enseñó cuando era niña, pero hace años que no toco». «Toca para mí», pidió Marco, y había tal vulnerabilidad en su petición que ella no pudo negarse. Se sentó en el banco y después de un momento de duda, comenzó a tocar una pieza simple de Chopin que su abuela amaba. Sus dedos estaban oxidados y cometió varios errores, pero continuó hasta el final. Cuando terminó y se giró, encontró a Marco observándola con una expresión que la dejó completamente expuesta. Había lágrimas sin derramar en sus ojos, y su rostro mostraba tal emoción cruda que Violeta sintió que su corazón se partía. «Mi madre tocaba esa pieza», dijo él con voz áspera. «Era su favorita. No la había escuchado desde que murió». Violeta se puso de pie de inmediato y caminó hacia él sin pensar. Le tomó la mano entrelazando sus dedos con los de él. «Lo siento, si hubiera sabido...» «No», la interrumpió Marco apretando su mano. «No lo sientas. Es hermoso. Duele, pero es un dolor bueno. Es recordar que hubo amor una vez, antes de que todo se volviera frío y vacío». «No tiene que seguir siendo así», dijo Violeta suavemente. «No tienes que estar solo, Marco». Él la miró durante un largo momento, y luego hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No su sonrisa controlada habitual, sino una sonrisa genuina y brillante que transformó completamente su rostro. «No me he sentido solo ni un solo día desde que llegaste». Al día siguiente, Marco le pidió a Violeta que lo acompañara a una reunión virtual importante. Ella protestó diciendo que no tenía nada que hacer allí, pero él insistió. «Quiero que estés», dijo simplemente. «Tu presencia me centra». Durante la reunión con inversores japoneses, Violeta se sentó en un sofá fuera del ángulo de la cámara, observando a Marco en su elemento. Era fascinante verlo trabajar, autoritario, brillante, implacable en las negociaciones. Pero cada pocos minutos sus ojos se desviaban hacia donde ella estaba, y algo en su expresión se suavizaba momentáneamente antes de volver a la reunión. Cuando terminó, 2 horas después, Marco cerró la laptop y se giró hacia ella inmediatamente. «¿Qué te pareció?» «Intimidante», admitió Violeta con una sonrisa, «pero también impresionante.
Eres muy bueno en lo que haces. Marco se acercó y se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo que normalmente se permitía. ¿Sabes qué pensaba durante toda esa reunión? Violeta negó con la cabeza, su corazón acelerándose. Pensaba que todos esos hombres moverían montañas por conseguir una fracción de mi fortuna. Pero yo movería montañas solo por verte sonreír. ¿Qué dice eso de mí? Violeta sintió lágrimas picando en sus ojos. Dice que eres humano, que bajo todo ese poder y control hay un hombre que solo quiere ser amado por quien es. Marco cerró los ojos, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en ellos. «Quedan 10 días», dijo con voz tensa. 10 días hasta que el mes termine. Y entonces, Violeta Calderón, voy a preguntarte algo, y tu respuesta determinará el resto de mi vida. Violeta sabía exactamente qué iba a preguntar, y mientras lo miraba a los ojos, supo también cuál sería su respuesta. Pero todavía tenían 10 días. 10 días para que él le mostrara todo de sí mismo. 10 días para estar completamente segura de que lo que sentían era para siempre. 10 días que cambiarían todo. El 20º día comenzó de manera diferente. Violeta despertó con el sol entrando a raudales por su ventana y el sonido inconfundible de su teléfono vibrando insistentemente. Era Javier. Con el estómago anudado contestó. «¿Javier? ¿Todavía estás ahí?» La voz de su hermano sonaba tensa, acusadora. «¿Todavía estás en esa casa con ese hombre?» Violeta se sentó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. «Javier, La gente está hablando, Violeta. En el trabajo, en el pueblo. Dicen cosas terribles sobre ti, que te vendiste, que eres su...» No pudo terminar la frase. «Mamá está destrozada. Tienes que volver a casa ahora mismo». Las palabras la golpearon como puñetazos. Violeta sintió las lágrimas quemando en sus ojos, pero también algo más fuerte: indignación. «No me vendí», dijo con voz firme, aunque temblaba. «Estoy aquí por elección propia». «¿Elección?» Javier soltó una risa amarga. «¿Qué tipo de elección es esa? Él te compró, Violeta, te rescató y ahora eres su...» «¡Basta!», gritó ella, poniéndose de pie. «No sabes nada de lo que pasa aquí. Marco no me ha tocado. Me trata con más respeto del que he recibido de cualquier otro hombre en mi vida». «Marco», repitió Javier con desdén. «¿Ahora lo llamas por su nombre? Dios, Violeta, ¿qué te ha hecho ese hombre?» Violeta colgó antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepentiría. Se dejó caer en la cama, las manos temblando, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Las palabras de Javier resonaban en su mente, mezclándose con su propia culpa y confusión. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo ingenua. ¿Y si Marco solo la quería porque podía tenerla? ¿Y si todo era parte de algún juego elaborado? No escuchó la puerta abrirse. No se dio cuenta de que Marco había entrado hasta que sintió la cama hundirse a su lado. Levantó la vista sorprendida y lo encontró mirándola con una expresión de preocupación absoluta que le partió el corazón. «¿Qué pasó?», preguntó él con voz tensa. «Rosa me dijo que te escuchó gritar». Violeta negó con la cabeza intentando secarse las lágrimas, pero seguían cayendo. «No es nada, solo...». Javier llamó y... No pudo continuar. Los sollozos la ahogaron, toda la tensión de las últimas semanas saliendo de golpe. Y entonces Marco hizo algo que la dejó completamente desarmada. La atrajo hacia sus brazos. Fue la primera vez que la abrazaba realmente, completamente. Sus brazos la rodearon con fuerza, atrayéndola contra su pecho, mientras una mano le acariciaba el cabello con una ternura que la hizo llorar aún más. Marco no dijo nada, simplemente la sostuvo, dejándola desahogarse contra su camisa. «Lo siento», murmuró Violeta finalmente tratando de apartarse. «Te he manchado la camisa». «Al diablo con la camisa», dijo Marco con voz ronca, negándose a soltarla. «Dime qué te dijo tu hermano». Violeta le contó todo. Las acusaciones, los rumores, cómo Javier pensaba que ella se había vendido. Mientras hablaba, sintió cómo el cuerpo de Marco se tensaba cada vez más contra el de ella. Cuando terminó, Marco la apartó suavemente para poder mirarla a los ojos. Había una furia fría en su mirada
que ella nunca había visto antes. «Voy a hablar con él», dijo con voz peligrosamente calmada. «Voy a explicarle exactamente cómo son las cosas». «No», Violeta le puso una mano en el pecho. «Eso solo empeoraría las cosas. Él está preocupado por mí. A su manera retorcida está tratando de protegerme». «¿Protegerte?». Marco soltó una risa amarga. «Te está lastimando. Te está haciendo dudar de algo hermoso porque no puede entenderlo». Violeta lo miró sorprendida. «¿Hermoso?». Marco levantó las manos y tomó su rostro con una delicadeza que contrastaba completamente con la tensión en su cuerpo. «Lo que está sucediendo entre nosotros es hermoso», dijo con intensidad feroz, «y real, y lo más valioso que he tenido en mi vida. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tu hermano, te haga creer lo contrario». «Pero él tiene razón en algo», susurró Violeta. «Esto comenzó como una transacción. Tú me rescataste y pediste un mes a cambio. ¿Cómo puedo estar segura de que no es...?» «¿No es qué?», la interrumpió Marco, su voz ahora cargada de dolor. «¿Que no es real? Violeta, mírame». Ella levantó la vista, encontrando sus ojos oscuros e intensos fijos en ella. «Vi tu foto hace meses y no pude sacarte de mi cabeza. Cuando supe que estabas perdida, movilicé todo no porque fueras la hermana de un empleado, sino porque la idea de que algo te pasara me destrozaba. Te pedí que vinieras aquí porque soy un cobarde, que no sabía cómo acercarme a ti de forma normal, porque soy un hombre que lleva 13 años sin confiar en nadie, sin permitirse sentir nada real, y tú me asustaste desde el primer momento porque me hiciste sentir todo». Las lágrimas de Violeta habían comenzado de nuevo, pero ahora eran diferentes. Eran de alivio, de comprensión, de algo más grande que ella podía nombrar. «Estos 20 días han sido los mejores de mi vida», continuó Marco, su voz ahora más suave pero no menos intensa. «Despertar sabiendo que estás aquí, desayunar contigo, escuchar tus historias sobre tus alumnos, verte sonreír. Eso es real, Violeta, lo más real que he experimentado jamás». «Marco», susurró ella, su nombre una caricia en sus labios. Él cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose. «Faltan 10 días para que termine el mes. Pero necesito que sepas algo. No importa qué pase, no importa qué decidas al final de estos 10 días, estos 20 días juntos han valido cada segundo. Me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre». «¿Qué?», preguntó Violeta, apenas capaz de hablar. Marco abrió los ojos y lo que ella vio allí la dejó completamente sin aliento. La capacidad de sentir, de esperar, de amar. El mundo se detuvo. Violeta sintió como si cada átomo de su ser vibrara con la intensidad de ese momento. Marco acababa de admitir, sin decirlo directamente, que la amaba, y ella con absoluta claridad y certeza supo que lo amaba también. Levantó las manos y tomó su rostro, imitando el gesto que él había hecho momentos antes. Se miraron a los ojos, dos almas solitarias que finalmente se habían encontrado. «No me voy a ir», dijo Violeta con voz firme. «Al final del mes, cuando me preguntes lo que dijiste que preguntarías, mi respuesta será sí». Marco inhaló bruscamente, sus ojos buscando los de ella para confirmar que hablaba en serio. «¿Estás segura?». «Completamente», respondió ella, «porque yo también he encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Te encontré a ti». Y en ese momento, abrazados en la habitación bañada por el sol de la mañana, ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno. Lo que vendría después determinaría sus vidas para siempre. Después de aquella mañana de confesiones, algo fundamental cambió entre Marco y Violeta. La tensión que había sido cuidadosamente contenida durante semanas ahora vibraba en cada mirada, en cada roce accidental, en cada palabra susurrada. Marco ya no se guardaba sus gestos de afecto. Cada mañana, cuando Violeta bajaba a desayunar, él estaba esperándola, y la forma en que sus ojos se iluminaban al verla hacía que el corazón de ella diera un vuelco. Ya no se sentaban en extremos opuestos de la mesa. Ahora Marco se sentaba lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se rozaran, para que pudiera alcanzar su mano cuando le pasaba el café, para que sus dedos se demoraran entrelazados un segundo más de lo necesario. «Hoy quiero llevarte a algún lugar.
anunció Marco durante el desayuno del 21º día. Violeta levantó la vista de su tostada, curiosa. ¿Dónde? Es una sorpresa, dijo él con una sonrisa que la hizo derretirse. Pero necesitarás ropa cómoda. Una hora después estaban en el helicóptero privado de Marco, volando sobre la costa catalana. Violeta miraba por la ventana con fascinación infantil, y Marco la observaba a ella más que al paisaje, una sonrisa suave en sus labios. Aterrizaron en un pequeño aeropuerto privado cerca de Cadaqués, y desde allí un coche los llevó a una cala escondida que parecía salida de un sueño. El agua era de un azul imposible, la arena blanca y suave, y no había absolutamente nadie más. ¿Cómo? Comenzó Violeta maravillada. Es propiedad privada, explicó Marco, bajando del coche y rodeándolo para abrirle la puerta. Compré este terreno hace años como inversión, pero nunca había venido. Pensé que merecía la pena compartirlo con alguien especial. La implicación de sus palabras no se le escapó a Violeta. Marco nunca había traído a nadie aquí. Este lugar era solo para ella. Caminaron descalzos por la arena, sus manos rozándose, pero sin llegar a tomarse. Marco había traído una cesta con comida que Rosa había preparado y la extendió sobre una manta bajo la sombra de unos pinos que bordeaban la playa. «Esto es perfecto», suspiró Violeta, dejándose caer en la manta y mirando el mar. «No recuerdo la última vez que fui a la playa». Marco se sentó a su lado, más cerca de lo que la propiedad dictaría. Su hombro rozaba el de ella, y Violeta podía sentir el calor de su cuerpo incluso a través de la ropa. «Cuéntame algo de ti que nadie más sepa», pidió Marco de repente, girándose para mirarla. Violeta pensó por un momento, mordiéndose el labio. «Cuando tenía 10 años, encontré un gato callejero herido. Mis padres no tenían dinero para el veterinario, así que gasté todos mis ahorros. El dinero que había estado guardando durante meses para comprar una bicicleta, en curarlo. Nunca me arrepentí». Marco la observaba con tal intensidad que ella sintió que podía ver dentro de su alma. «¿Qué pasó con el gato?» «Vivió 14 años felices», dijo Violeta con una sonrisa nostálgica. «Y nunca tuve esa bicicleta, pero no importó. Algunas cosas valen más que lo que queremos para nosotros mismos». Marco extendió la mano y apartó un mechón de cabello que el viento había pegado a su mejilla. Sus dedos se demoraron en su piel, trazando la línea de su mandíbula con una reverencia que la hizo temblar. «Eres la persona más genuina que he conocido», murmuró él. «No hay falsedad en ti, Violeta. Todo es real, todo es honesto. Me descoloca completamente». «¿Por qué?», susurró ella, incapaz de apartar la mirada de sus ojos oscuros. «Porque llevo 13 años rodeado de gente que solo quiere algo de mí. Y tú solo quieres conocerme. No mi dinero, no mi poder, solo a mí. No sé cómo manejar eso». Violeta giró su cuerpo completamente hacia él, sus rodillas tocándose ahora. «Es simple, Marco. Solo tienes que dejar que te conozca». Él cerró los ojos, como si las palabras lo dolieran físicamente. «Tengo miedo», admitió con voz ronca. «Tengo miedo de que cuando me conozcas completamente, veas lo vacío que he estado todos estos años, lo roto que estoy por dentro». Violeta levantó sus manos y tomó su rostro, obligándolo a abrir los ojos y mirarla. «No estás roto, estás herido. Hay una diferencia, y las heridas pueden sanar con el tiempo y el cuidado adecuado». Marco soltó una exhalación temblorosa y apoyó su frente contra la de ella. Permanecieron así durante un largo momento, respirando el mismo aire, sus corazones latiendo al unísono. «¿Sabes qué es lo más aterrador?», susurró Marco. «Que quedan 9 días. Solo 9 días y tendré que preguntarte si quieres quedarte o irte. Y la posibilidad de que elijas irte me está destruyendo». «Ya te dije mi respuesta», respondió Violeta con firmeza. «No voy a cambiar de opinión». «Pero tu hermano...» «Javier tendrá que entenderlo», lo interrumpió ella. «Y si no puede, esa será su pérdida. No voy a renunciar a esto, a ti, porque otras personas no lo entiendan». Los ojos de Marco se oscurecieron con una emoción tan intensa que Violeta sintió que podría ahogarse en ella. Sus manos se movieron de su rostro a su cintura, atrayéndola más cerca.
Violeta podía sentir cada músculo de su cuerpo tenso contra el de ella. Podía ver cómo su mandíbula se tensaba con el esfuerzo del control. Violeta. Su nombre sonó como una súplica y una advertencia al mismo tiempo. Si no te apartas ahora mismo, voy a besarte. Y si te beso, no voy a poder parar ahí. El corazón de Violeta latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cada célula de su cuerpo gritaba por ese beso, por ese contacto que llevaban semanas negándose mutuamente. Pero entonces recordó lo que él había dicho. Quería esperar hasta estar seguro de que ella estaba completamente segura. Quería que el momento fuera perfecto, no apresurado en una playa por el deseo del momento. Con una fuerza de voluntad que no sabía que tenía, Violeta se apartó suavemente. Vio el destello de dolor en los ojos de Marco, pero también respeto y algo más profundo. Amor. Todavía quedan 9 días, dijo ella con voz temblorosa. Y cuando finalmente nos besemos, Marco Esquivel, quiero que sea porque es el momento adecuado, no porque no podamos resistirnos más. Marco soltó una risa baja y ronca que le envió escalofríos por la columna. Eres más fuerte que yo. No, negó Violeta con una sonrisa. Solo confío en que valdrá la pena esperar. Pasaron el resto del día en la playa, hablando de todo y de nada, compartiendo historias de sus vidas, riendo juntos de una forma que ninguno había experimentado antes. Era simple, era perfecto, y era completamente suyo. Cuando regresaron a la mansión esa noche, agotados y felices, Marco la acompañó a su habitación como siempre, pero esta vez, cuando besó sus nudillos en despedida, sus labios se demoraron más de lo habitual, y sus ojos le prometieron todo lo que vendría. 9 días más, murmuró él, y entonces, Violeta Calderón, seré completamente tuyo. Y mientras Violeta cerraba la puerta y se dejaba caer contra ella con el corazón desbocado, supo que esos 9 días serían los más largos y los más hermosos de su vida. El 23º día amaneció nublado, con amenaza de tormenta. Violeta despertó temprano, inquieta por un sueño que no podía recordar completamente, pero que la había dejado con una sensación de urgencia en el pecho. Se puso una bata y bajó a la cocina, esperando encontrar a Rosa, pero en cambio se topó con Marco. Estaba frente a la cafetera, descalzo, usando solo pantalones de pijama y una camiseta que se ajustaba a su torso de una forma que hizo que la boca de Violeta se secara. Nunca lo había visto así, tan informal, tan doméstico. Su cabello estaba despeinado, como si acabara de despertar, y había una vulnerabilidad en su postura que ella rara vez veía. No podía dormir, dijo él sin girarse como si supiera que era ella. ¿Tú tampoco? Soñé algo, admitió Violeta acercándose, pero no puedo recordar qué. Marco finalmente se giró, y la intensidad en su mirada la detuvo en seco. Había algo diferente en él esta mañana, algo más crudo y expuesto. Yo sé lo que soñé, dijo con voz ronca. Soñé que te despertabas el último día del mes y te ibas sin decir nada, que todo esto había sido un sueño, y me despertaba solo de nuevo. El corazón de Violeta se contrajo dolorosamente, cruzó la distancia que los separaba y tomó sus manos entre las suyas. Eso no va a pasar, dijo con firmeza. Estoy aquí, Marco. Soy real. Esto es real. Él cerró los ojos y llevó sus manos a sus labios, besándolas con una desesperación que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. A veces pienso que eres demasiado buena para ser verdad, que en cualquier momento me despertaré y todo habrá sido una ilusión cruel. Violeta liberó una de sus manos y la llevó a su mejilla, haciendo que abriera los ojos. ¿Me sientes?, preguntó suavemente. Soy real. Mis sentimientos son reales. No voy a desaparecer. Marco se inclinó hacia su toque como un hombre sediento buscando agua. Giró su rostro y besó la palma de su mano, y el gesto fue tan íntimo, tan cargado de emoción, que Violeta sintió lágrimas picando en sus ojos. Nunca había sentido esto, confesó Marco, este terror absoluto de perder algo, porque nunca antes había tenido algo que realmente importara. Ahora lo tienes, susurró Violeta. Me tienes a mí. La tormenta estalló justo después del desayuno. Rosa sugirió que se quedaran dentro,
Pero Marco tenía otros planes. Tomó la mano de Violeta y la guió escaleras arriba, no hacia su habitación, sino hacia una puerta que ella nunca había abierto. Cuando entraron, Violeta se quedó sin aliento. Era un estudio de arte, con ventanales enormes que daban al jardín ahora azotado por la lluvia. Había lienzos en blanco por todas partes, pinturas a medio terminar, y materiales de arte organizados con cuidado, pero claramente sin usar desde hacía tiempo. ¿Pintas?, preguntó ella sorprendida. Pintaba, corrigió Marco. Cuando mis padres murieron dejé de hacerlo. Era algo que hacía con mi madre. Ella era artista, ¿sabes? No famosa ni nada, pero talentosa. Me enseñó cuando era niño. Violeta caminó por la habitación, observando las pinturas a medio terminar. Eran buenos, realmente buenos. Paisajes, retratos, abstracciones que hablaban de emoción contenida. ¿Por qué dejaste de pintar? Marco se encogió de hombros, pero Violeta podía ver la tensión en sus hombros. Dolía demasiado. Cada vez que tomaba un pincel, podía escuchar su voz guiándome, corrigiéndome. Y cuando terminaba ella no estaba allí para verlo. Violeta sintió lágrimas en sus ojos. Se acercó a él, y sin decir nada, lo abrazó. Marco se quedó rígido por un momento, antes de devolverle el abrazo con una fuerza que la dejó sin aliento. La sostuvo como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado al mundo. «Pinta conmigo», susurró Violeta contra su pecho. «Ahora, pinta algo nuevo». Marco se apartó para mirarla, incertidumbre en sus ojos. «No he pintado en 13 años. Entonces ya es hora de empezar de nuevo». Pasaron las siguientes horas pintando juntos. Violeta no tenía talento artístico, y su lienzo terminó siendo un desastre abstracto de colores que los hizo reír a ambos. Pero Marco, una vez que tomó el pincel, pareció perderse en el proceso. Sus movimientos eran seguros, casi instintivos, y lo que emergió en el lienzo fue hermoso. Un amanecer sobre el mar, pero con tonos más cálidos y esperanzadores que las pinturas antiguas en las paredes. Cuando terminó, se quedó mirando su obra durante un largo momento. Violeta podía ver las lágrimas brillando en sus ojos, aunque no las dejó caer. «Gracias», dijo finalmente, su voz ronca de emoción, «por recordarme que todavía puedo crear cosas bellas, por recordarme que todavía puedo sentir alegría en lugar de solo dolor». «Siempre pudiste», dijo Violeta suavemente. «Solo necesitabas una razón para intentarlo de nuevo». Marco se giró hacia ella, y había algo en su mirada que hizo que el corazón de Violeta se detuviera. Era gratitud, sí, pero también algo más profundo, más visceral. «Eres mi razón», dijo con intensidad feroz, «para todo, para levantarme por la mañana, para sonreír, para volver a pintar, para creer que puedo tener algo bueno en mi vida». Violeta no pudo hablar. Las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la emoción. Marco dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban. Levantó las manos y tomó su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Faltan 7 días», murmuró. «7 días, y te voy a pedir que te quedes para siempre. Que seas mía como yo ya soy tuyo. Y cuando me digas que sí, Violeta Calderón, voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta». «Ya lo sé», susurró ella. «Ya sé que es la decisión correcta». La tensión entre ellos era casi insoportable. Marco se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Su aliento acarició sus labios, tan cerca que Violeta podía saborear la promesa de ese beso que ambos anhelaban desesperadamente. Pero en el último segundo, Marco se apartó, apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones agitadas mezclándose. «7 días más», dijo con voz tensa. «Cuando finalmente te bese, será perfecto, te lo prometo». Y aunque cada fibra de su ser gritaba por ese beso, por ese contacto, Violeta asintió, porque tenía razón. Cuando finalmente sucediera, sería perfecto. Sería el comienzo de todo lo demás. Esa noche, mientras la tormenta continuaba afuera, Marco y Violeta cenaron en el estudio de arte, rodeados de sus pinturas. Hablaron hasta tarde, compartiendo recuerdos, sueños, miedos,
Y cuando finalmente se separaron para ir a dormir, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no había vuelta atrás, ya no había dudas. Solo quedaban 7 días hasta que sus vidas cambiaran para siempre. El 25º día, Violeta despertó con una determinación que no había sentido antes. Quedaban 5 días. Solo 5 días hasta que Marco le hiciera la pregunta que ambos sabían que vendría. Y aunque su respuesta ya estaba clara en su corazón, había algo que necesitaba hacer primero. Necesitaba hablar con Javier. Después del desayuno, mientras Marco atendía una videoconferencia con inversores de Dubái, Violeta marcó el número de su hermano. Su corazón latía con fuerza, pero su resolución era inquebrantable. Javier contestó al tercer tono. «¿Violeta? Necesito que vengas a la mansión», dijo ella sin preámbulos. «Necesito que veas con tus propios ojos lo que está pasando aquí antes de que sigas juzgándome». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Violeta, yo solo...» «Por favor, Javier». Su voz se quebró ligeramente. «Eres mi hermano, te quiero, pero necesitas entender que estoy aquí porque quiero estar aquí, porque he encontrado algo real». Otra pausa, y luego un suspiro de derrota. «Iré esta tarde». Marco se mostró tenso cuando Violeta le contó sobre la llamada. Caminaba de un lado a otro de su despacho como un león enjaulado, la mandíbula apretada y los puños cerrados. «No tiene derecho a juzgarte», dijo con voz tensa. «No tiene derecho a hacerte sentir culpable por ser feliz». Violeta se acercó a él y tomó sus manos, obligándolo a detenerse. «Tiene derecho a preocuparse por su hermana. Y yo tengo derecho a mostrarle que sus preocupaciones son infundadas». Marco la miró con tal intensidad que ella sintió que podía ver cada rincón de su alma. «¿Y si no lo entiende? ¿Y si sigue pensando lo peor de mí? Entonces será su problema, no el nuestro», respondió Violeta con firmeza. «Pero le debo intentarlo. Es mi hermano, Marco». Él asintió finalmente, aunque la tensión no abandonó completamente su cuerpo. Atrajo a Violeta hacia sus brazos, abrazándola con la fuerza de un hombre aterrado de perder lo que más valora. «No voy a perderte», murmuró contra su cabello. «No importa lo que diga o piense, no voy a perderte». «No me vas a perder», le aseguró Violeta, apretándose más contra él. «Soy tuya, Marco, ya lo sabes». Javier llegó a las 4 de la tarde. Rosa lo condujo al salón principal, donde Marco y Violeta lo esperaban. La tensión era palpable cuando los tres se encontraron. Javier parecía cansado y más viejo de lo que Violeta recordaba. Miró a su hermana con una mezcla de alivio y aprensión antes de volverse hacia Marco con expresión cautelosa. «Gracias por recibirme», dijo formalmente. Marco asintió con rigidez, su postura protectora mientras se mantenía cerca de Violeta. «Esto fue idea de Violeta. Ella quería que vinieras». Javier se giró completamente hacia su hermana. «¿Estás bien? ¿Te ha tratado bien?» Violeta sintió un destello de irritación ante la pregunta, pero se lo tragó. «Estoy mejor que bien, Javier. Estoy feliz, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». «Pero el acuerdo», comenzó Javier mirando a Marco con desconfianza. «Lo que pediste a cambio de salvarla fue la decisión más egoísta e impulsiva de mi vida», lo interrumpió Marco, su voz calmada pero firme. «Y también la mejor decisión que he tomado jamás». Javier frunció el ceño, claramente confundido. Marco continuó, su mano encontrando la de Violeta y entrelazando sus dedos. «No la traje aquí para lo que sea que estás pensando. La traje porque vi su foto y sentí algo que no había sentido en 13 años. Algo real. Y necesitaba saber si era real o solo mi imaginación jugándome una mala pasada». «¿Y?», preguntó Javier, su voz todavía cautelosa pero con un matiz de curiosidad. «Es más real que cualquier cosa que haya experimentado», respondió Marco, mirando a Violeta con tal devoción que ella sintió lágrimas picando en sus ojos. «Tu hermana me ha devuelto la vida, Javier. Me ha hecho recordar cómo es sentir algo más que vacío». Javier los observó durante un largo momento, su mirada moviéndose entre ellos, notando cómo Marco sostenía la mano de Violeta como si fuera lo más precioso del mundo, cómo Violeta lo miraba con una mezcla de amor y admiración que era imposible fingir. «No la he tocado más allá de tomarle la mano», continuó Marco.
No he exigido nada que ella no quisiera dar, y cuando termine el mes y le pida que se quede para siempre, será su elección. Si dice que no, la dejaré ir. Me destruirá, pero la dejaré ir. No voy a decir que no, intervino Violeta con voz firme, apretando la mano de Marco. Ya tomé mi decisión, Javier. Me quedo con él. Javier cerró los ojos, procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Solo quiero que seas feliz, dijo con voz ronca. Solo quiero saber que estás segura y feliz. Lo estoy, le aseguró Violeta, soltando la mano de Marco para acercarse a su hermano. Javier, mírame. ¿Alguna vez me has visto así de feliz? Javier la estudió durante un momento y luego negó con la cabeza lentamente. No, nunca. Entonces confía en mí. Confía en que sé lo que estoy haciendo. Javier miró por encima del hombro de Violeta hacia Marco, quien permanecía tenso pero respetuoso. ¿La amas?, preguntó directamente. Marco no dudó ni un segundo. Con cada fibra de mi ser. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo. Algo en la voz de Marco, en la convicción absoluta de sus palabras, pareció romper las últimas defensas de Javier. Sus hombros se relajaron y soltó un suspiro largo. Está bien, dijo finalmente. Está bien. Si esto es lo que quieres, Violeta, entonces te apoyo. Violeta dejó escapar un sollozo de alivio y abrazó a su hermano con fuerza. Javier la sostuvo, acariciando su cabello como cuando eran niños. Pero si la lastimas, dijo Javier por encima del hombro de Violeta, mirando directamente a Marco, no habrá suficiente dinero en el mundo para protegerte de mí. Marco asintió, aceptando la advertencia. Si la lastimo, te daré permiso para hacer lo que consideres necesario, porque significaría que me he convertido en un monstruo que no merece vivir. Después de que Javier se marchara, más tranquilo y con promesas de visitar pronto con su madre, Marco llevó a Violeta a la terraza. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Gracias, dijo Marco suavemente, atrayéndola hacia sus brazos. Por luchar por esto, por nosotros. Violeta se giró en sus brazos para mirarlo, sus manos subiendo para descansar en su pecho. Siempre voy a luchar por nosotros, prometió, porque esto vale la pena. Tú vales la pena. Marco cerró los ojos, la emoción clara en su rostro. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en ellos. Quedan 4 días, murmuró, sus labios peligrosamente cerca de los de ella. 4 días y entonces te voy a hacer mía de todas las formas posibles, en cuerpo, corazón y alma. Violeta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La promesa en su voz, en sus ojos, en la forma en que la sostenía, era absolutamente devastadora. Ya soy tuya, susurró ella. Ya lo sabes. Y yo soy tuyo, respondió él, para siempre. Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, envueltos en los brazos del otro, ambos supieron que lo peor había pasado. Ahora solo quedaba el futuro. Y ese futuro era brillante e infinito. El 27º día amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma de las flores del jardín. Violeta despertó con una sensación extraña en el pecho, como si supiera que ese día sería diferente, importante de alguna manera que aún no comprendía. Marco no estaba en el desayuno cuando ella bajó, y Rosa le explicó con una sonrisa misteriosa que el señor Esquivel había salido temprano, pero que regresaría pronto y que había dejado instrucciones específicas. Violeta debía ponerse el vestido que encontraría en su habitación y estar lista a las 7 de la tarde. Intrigada y emocionada, Violeta pasó el día en una especie de ansiosa anticipación. A las 6 subió a su habitación y encontró sobre la cama un vestido que le quitó el aliento. Era de seda color champán, elegante pero sencillo, que caía en líneas suaves y fluidas. Era perfecto. Se lo puso con manos temblorosas, se recogió el cabello en un moño suelto que dejaba algunos mechones enmarcando su rostro y se aplicó un toque ligero de maquillaje. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Se veía hermosa, sí, pero más que eso, se veía feliz. A las 7 en punto, alguien llamó a su puerta. Era Marco.
Cuando ella abrió, el mundo pareció detenerse. Marco llevaba un traje oscuro sin corbata, la camisa blanca abierta en el cuello, y la miraba como si ella fuera la única mujer en el universo. Sus ojos recorrieron cada centímetro de ella con una reverencia que la hizo sonrojar. «¿Estás?» comenzó él, su voz ronca. «No hay palabras. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Tú tampoco estás mal», logró decir Violeta, su corazón latiendo salvajemente. Marco sonrió, esa sonrisa genuina que ella había aprendido a adorar, y le ofreció su brazo. «Ven conmigo». La guió por la casa, pero no hacia el comedor o la terraza como ella esperaba. En cambio, la llevó hacia el jardín, por un sendero iluminado por antorchas que ella nunca había visto antes. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores imposibles. Al final del sendero, Violeta se quedó sin aliento. Había una mesa íntima preparada en un claro del jardín que ella no conocía, rodeada de cientos de velas que brillaban en la luz crepuscular. Flores blancas colgaban de los árboles circundantes y una música suave flotaba en el aire desde algún lugar oculto. Era como algo salido de un cuento de hadas. «Marco», susurró ella, las lágrimas ya brillando en sus ojos. «Esto es para ti», la interrumpió él suavemente, guiándola hacia la mesa. «Todo esto es para ti, porque te lo mereces. Porque eres extraordinaria». Cenaron bajo las estrellas que comenzaban a aparecer, hablando en voz baja sobre todo y nada. Marco le contó sobre su día, sobre cómo había pasado horas organizando cada detalle porque quería que fuera perfecto. Violeta le habló sobre sus esperanzas, sus sueños, su futuro juntos. Cuando terminaron de cenar, Marco se puso de pie y le ofreció su mano. «Baila conmigo». No había pista de baile, solo el césped suave bajo sus pies. Pero cuando Marco la atrajo hacia sus brazos y comenzaron a moverse al ritmo de la música, Violeta sintió que flotaba. Su mano descansaba en el hombro de él, la mano de Marco firme en su cintura, sus dedos entrelazados. Bailaron lentamente, sus cuerpos tan cerca que podían sentir el calor del otro, sus respiraciones sincronizándose. «¿Sabes por qué te traje aquí esta noche?», murmuró Marco, su aliento cálido contra su oreja. «No», susurró Violeta, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. «Porque ya no puedo esperar más», dijo él, su voz cargada de emoción. «Porque han pasado 27 días y cada uno de ellos me he enamorado más de ti. Porque necesito que sepas con absoluta certeza cuánto significas para mí». Se detuvieron de bailar, pero Marco no la soltó. Sus manos subieron lentamente, una descansando en su cintura y la otra subiendo para acariciar su mejilla con una ternura que la hizo temblar. «Violeta». Su nombre sonó como una oración en sus labios. «Me has salvado de una vida de soledad. Me has enseñado a confiar de nuevo, a sentir de nuevo, a vivir de nuevo. Y lo único que quiero, lo único que necesito, es pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Violeta ahora. «Marco, yo...» «Todavía no», la interrumpió él suavemente, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Primero esto, y entonces, finalmente, después de 27 días de anhelo y espera, Marco se inclinó y la besó. El mundo explotó en colores. No fue suave ni tentativo, fue intenso, desesperado, cargado de semanas de deseo contenido y amor abrumador. Los labios de Marco presionaron contra los de ella con una urgencia que le quitó el aliento, sus manos moviéndose a su cabello, deshaciendo el moño y dejando que los mechones cayeran libres. Violeta se aferró a sus hombros, sus dedos clavándose en la tela de su chaqueta, mientras respondía con igual intensidad. Marco profundizó el beso, su lengua acariciando sus labios hasta que ella los abrió con un suspiro tembloroso. El sabor de él, la sensación de su boca contra la suya, era embriagador. Violeta sintió que sus rodillas se debilitaban, y Marco la sostuvo con más fuerza, su brazo rodeándola completamente mientras la pegaba contra su cuerpo. Podía sentir el latido acelerado de su corazón contra el de ella,
Podía escuchar los suaves gemidos que escapaban de su garganta, podía sentir cómo temblaba con el esfuerzo de contenerse. Sus manos estaban en todas partes, en su cabello, en su espalda, en su cintura, acariciándola con una reverencia que la hacía sentir adorada y deseada al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Marco apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, su respiración agitada. «Te amo», susurró con voz ronca. «Dios, Violeta, te amo tanto que duele. Y yo te amo a ti», respondió ella, su voz quebrándose de emoción. «Con todo mi corazón, con todo mi ser». Marco abrió los ojos, y lo que ella vio allí la dejó completamente sin aliento. Era amor puro, amor devastador, amor que lo consumía todo. «Cásate conmigo», dijo de repente, las palabras saliendo en un torrente. «Sé que faltan 3 días para que termine el mes. Sé que prometí esperar, pero no puedo. No puedo esperar ni un minuto más para pedirte que seas mía para siempre». Violeta sintió que el mundo giraba a su alrededor. Marco continuó, sus manos tomando su rostro con tanta ternura que ella pensó que podría romperse. «Sé mi esposa. Déjame amarte cada día por el resto de nuestras vidas. Déjame construir un hogar contigo, una familia contigo, una vida contigo. Di que sí, Violeta, por favor, di que sí». Y con lágrimas corriendo por sus mejillas y el corazón tan lleno que pensó que estallaría, Violeta respondió lo único que su corazón sabía decir. «Sí, 1000 veces sí». Marco la besó de nuevo, esta vez con más ternura pero no menos intensidad. Sus labios se movían contra los de ella como si estuviera memorizando cada detalle, cada sensación. Cuando finalmente se separaron, él sacó una caja pequeña de terciopelo de su bolsillo. «Esto perteneció a mi madre», dijo con voz temblorosa, abriendo la caja para revelar un anillo de diamantes delicado y hermoso. «Es lo único de ella que guardo como tesoro, y ahora quiero que sea tuyo». Violeta observó el anillo a través de sus lágrimas. Era perfecto, elegante, atemporal, exactamente lo que ella habría elegido. «Es precioso», susurró. Marco tomó su mano izquierda con reverencia y deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Ahora eres oficialmente mía», murmuró Marco, llevando su mano a sus labios y besando el anillo. «Y yo soy tuyo». Se quedaron en el jardín bajo las estrellas durante horas, hablando sobre el futuro que construirían juntos. Marco le contó sobre sus ideas para la boda, cómo quería algo íntimo y significativo, no un espectáculo para la prensa. Violeta le habló sobre su deseo de seguir enseñando, al menos por un tiempo, porque sus alumnos eran importantes para ella. «Puedes hacer lo que quieras», le aseguró Marco. «Enseña, pinta, haz cualquier cosa que te haga feliz. Mi única condición es que me permitas estar a tu lado mientras lo haces». Cuando finalmente regresaron a la mansión, era pasada la medianoche. Marco la acompañó a su habitación como siempre, pero esta vez había algo diferente en el aire entre ellos. Una promesa no expresada, una tensión que vibraba con posibilidades. Frente a su puerta, Marco la besó de nuevo, pero esta vez el beso fue más profundo, más necesitado. Sus manos se deslizaron por su espalda, atrayéndola más cerca, y Violeta sintió el estremecimiento que recorría su cuerpo. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. Los ojos de Marco estaban oscuros de deseo, pero también de algo más: respeto. «Buenas noches, mi prometida», murmuró contra sus labios. «Duerme bien, Marco», lo llamó Violeta cuando él comenzó a alejarse. «¿Puedes quedarte?» Él se quedó completamente inmóvil, su espalda tensa. «Violeta», dijo con voz ronca sin girarse, «si me quedo no sé si podré controlarme». «No quiero que te controles», susurró ella, su rostro ardiendo pero su voz firme. «Te quiero a ti, esta noche, ahora». Marco se giró lentamente, y lo que ella vio en su rostro la hizo temblar. Era deseo crudo y necesidad absoluta, pero también ternura y amor abrumador. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque una vez que cruces esa puerta conmigo, no hay vuelta atrás. Serás mía completamente». «Ya soy tuya»,
respondió Violeta abriendo la puerta de su habitación y extendiendo su mano hacia él. Solo falta hacerlo oficial. Marco cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas largas y tomó su mano. La guió dentro de la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ellos. La luz de la luna entraba por las ventanas, bañando la habitación en un resplandor plateado. Marco se quedó frente a ella durante un largo momento, simplemente mirándola, como si estuviera memorizando este momento para siempre. «Eres tan hermosa», murmuró, sus manos subiendo para acariciar sus mejillas. «Y eres mía». «Y tú eres mío», respondió ella, sus manos temblando ligeramente mientras comenzaba a desabotonar su camisa. Marco cubrió sus manos con las suyas, deteniéndola. «Despacio», dijo con voz ronca. «Quiero saborear cada momento. Quiero que tu primera vez sea perfecta». La besó con una ternura que la hizo derretirse, mientras sus manos comenzaban a explorar su cuerpo por encima del vestido. Cada toque era reverente, adorador, como si ella fuera algo sagrado. Violeta sintió su cuerpo responder de formas que nunca había experimentado, un calor líquido extendiéndose desde su centro. Marco la guió hacia la cama con cuidado, besándola todo el tiempo, susurrando palabras de amor contra su piel. Sus manos encontraron la cremallera de su vestido y la bajó lentamente, tan lentamente que Violeta pensó que podría morir de anticipación. Cuando el vestido finalmente cayó al suelo, Marco se apartó para mirarla. Violeta se sintió vulnerable bajo su mirada intensa, pero él la hizo sentir como la mujer más hermosa del mundo. «Perfecta», murmuró. «Eres absolutamente perfecta». Se quitó la camisa, revelando el torso musculoso que Violeta había imaginado tocar durante semanas. Sus manos se movieron hacia él, explorando cada músculo, cada línea, memorizando la sensación de su piel caliente bajo sus dedos. Marco gimió suavemente ante su toque, sus ojos cerrándose brevemente, antes de abrirse de nuevo con una intensidad que la dejó sin aliento. «Violeta», dijo con voz tensa, «necesito que me digas si quieres parar. En cualquier momento, lo que sea que necesites. Te necesito a ti», respondió ella con firmeza. «Solo a ti». Lo que siguió fue intenso y hermoso y perfecto, de formas que Violeta nunca imaginó. Marco fue cuidadoso, paciente, asegurándose de que ella estuviera lista en cada paso. Hubo un momento de dolor que él besó, susurrando palabras de amor y consuelo. Y luego hubo solo placer, una conexión tan profunda que Violeta sintió que sus almas se fusionaban, se movieron juntos en perfecta sincronía, sus cuerpos aprendiendo el lenguaje del otro. Marco la besaba constantemente, sus manos acariciándola con adoración, sus palabras de amor una letanía constante contra su piel. Cuando finalmente llegaron al clímax juntos, Violeta sintió como si el mundo entero se hubiera reconfigurado. Marco la sostuvo con fuerza, su rostro enterrado en su cuello, su cuerpo temblando con la intensidad de sus emociones. «Te amo», susurró contra su piel. «Te amo tanto, Violeta. Gracias. Gracias por elegirme. Gracias por ser mía». Violeta no pudo responder, abrumada por la emoción. Simplemente lo abrazó con fuerza, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Marco se apartó lo suficiente para mirarla, secando sus lágrimas con ternura. «¿Estás bien? ¿Te lastimé?» «Estoy más que bien», respondió ella con una sonrisa radiante. «Estoy completa». Marco la besó de nuevo, suave y dulcemente, antes de acomodarlos a ambos bajo las sábanas. La atrajo hacia sus brazos, su cuerpo rodeando el de ella protectoramente. «Nunca voy a soltarte», murmuró contra su cabello. «Nunca». «Bien», respondió Violeta acurrucándose más contra él. «Porque no planeo ir a ninguna parte». Se quedaron dormidos así, entrelazados, completos, exactamente donde debían estar. 2 semanas después, en una tarde dorada de principios de otoño, Violeta Calderón se convirtió en Violeta Esquivel. La ceremonia fue exactamente como ambos habían soñado, íntima, significativa y llena de amor. Se celebró en el mismo jardín donde Marco le había propuesto matrimonio, ahora transformado en un paraíso de flores blancas y luces suaves. Solo asistieron las personas más importantes, Javier y su madre,
quienes habían llegado a aceptar y apoyar completamente la unión. Rosa y algunos empleados cercanos que habían sido testigos del florecimiento de su amor, y dos amigos de Marco que nunca había mencionado, pero que resultaron ser personas genuinas y cálidas. Violeta llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que la hacía parecer etérea, una corona de flores frescas en su cabello. Cuando Marco la vio caminando hacia él por el sendero de pétalos, las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. No le importó quién lo viera llorar, solo le importaba ella. Los votos fueron escritos por ellos mismos, palabras que salieron directamente de sus corazones. «Violeta», comenzó Marco, su voz quebrándose de emoción, «me salvaste de una vida de soledad. Me enseñaste que el amor real existe, que la confianza es posible, que puedo ser vulnerable sin ser débil. Prometo amarte cada día con la misma intensidad de este momento. Prometo protegerte, cuidarte y hacerte reír. Prometo ser el hombre que mereces. Prometo ser tuyo, completamente tuyo, hasta mi último aliento». Violeta tuvo que esperar un momento para controlar su propia emoción antes de poder hablar. «Marco, me demostraste que hay hombres buenos en el mundo. Me enseñaste que merezco ser amada con intensidad, con pasión, con respeto. Prometo ser tu refugio en las tormentas, tu luz en la oscuridad. Prometo amarte no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil. Prometo construir contigo un hogar lleno de amor, risas y vida. Prometo ser tuya, solo tuya, para siempre». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Marco la besó con tal devoción que los invitados aplaudieron entre lágrimas. Fue un beso que prometía toda una vida, que sellaba no solo su matrimonio, sino la unión de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar. La celebración fue alegre pero tranquila. Hubo música suave, comida deliciosa y risas genuinas. La madre de Violeta abrazó a Marco con lágrimas en los ojos, susurrándole que cuidara de su hija. Marco le prometió solemnemente que lo haría con su vida si fuera necesario. Javier, en un momento privado, le estrechó la mano a Marco y le dijo con voz firme: «Gracias por hacerla tan feliz. Nunca la había visto así». «Es ella quien me ha hecho feliz a mí», respondió Marco con sinceridad. «No sabes el regalo que es tu hermana». «Sí lo sé», dijo Javier con una sonrisa. «Por eso me asusté tanto al principio, pero ahora veo que encontró exactamente lo que necesitaba». Esa noche, en la suite principal que ahora compartirían para siempre, Marco llevó a Violeta en brazos, haciéndola reír con su insistencia en respetar la tradición. La depositó suavemente en la cama y la besó con una mezcla de ternura y deseo que la hizo derretirse. «Mi esposa», murmuró contra sus labios, «eres oficialmente mi esposa». «Y tú eres oficialmente mi esposo», respondió ella, sus manos acariciando su rostro. «Para siempre». Hicieron el amor como marido y mujer por primera vez, y fue diferente de antes. Había una profundidad nueva, una conexión aún más intensa. Cada toque era una promesa, cada beso un voto renovado. Un año después, Violeta estaba en el jardín, una mano sobre su vientre abultado de 3 meses, observando cómo Marco instalaba personalmente un columpio bajo el árbol más grande. Insistía en hacerlo él mismo, rechazando toda ayuda, porque quería que su hijo o hija tuviera algo construido por las manos de su padre. «Vas a cansarte», le advirtió Violeta con diversión, acercándose lentamente. Marco se giró y sonrió al verla, esa sonrisa radiante que ella había aprendido a provocar con facilidad. Dejó lo que estaba haciendo de inmediato y caminó hacia ella, sus manos yendo automáticamente a su vientre. «¿Cómo están mis dos amores?», preguntó arrodillándose frente a ella y besando su vientre con ternura. «Hambrientos», bromeó Violeta, pasando los dedos por su cabello. «Siempre hambrientos». Marco se puso de pie y la besó suavemente. «Entonces vamos a alimentarlos. Rosa preparó tu favorito». Mientras caminaban de regreso a la casa, Marco con un brazo protector alrededor de su cintura, Violeta reflexionó sobre todo lo que había cambiado en poco más de un año. La mansión que una vez fue fría y solitaria, ahora era un hogar lleno de risas, música y amor.
Marco había vuelto a pintar regularmente, sus obras cada vez más luminosas y esperanzadas. Ella había continuado enseñando durante el primer trimestre del embarazo, solo deteniéndose cuando Marco comenzó a preocuparse demasiado por su bienestar. Habían viajado juntos, descubriendo el mundo como pareja. Habían tenido su primera pelea, pequeña y tonta, y habían aprendido que incluso en el desacuerdo, su amor permanecía inquebrantable. Habían construido una vida que era perfectamente imperfecta, completamente suya. Javier visitaba regularmente, a veces con su madre, y la relación entre los hermanos era más fuerte que nunca. La madre de Violeta había aprendido a amar a Marco como a un hijo, agradecida por la felicidad que había traído a su hija. Esa noche, acostados en su cama, Marco con una mano protectora sobre el vientre de Violeta, él susurró en la oscuridad: ¿Eres feliz? Violeta se giró para mirarlo, encontrando sus ojos brillando en la penumbra. Más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser. Yo también, admitió Marco besando su frente. Cada día me despierto y todavía no puedo creer que esto sea real, que tú seas real, que nuestra vida juntos sea real. Es real, le aseguró Violeta tomando su mano. Todo esto es real. Y es solo el comienzo de siempre, murmuró Marco atrayéndola más cerca. Y mientras se quedaban dormidos, sus cuerpos entrelazados, un bebé creciendo entre ellos, ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que sus almas habían estado buscando toda la vida: amor verdadero, confianza absoluta, un hogar lleno de felicidad y un futuro brillante que se extendía ante ellos, infinito y hermoso, lleno de promesas que cumplirían juntos, para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.